Cuando sale del auditorio hay un grupo ahí no quiero decir jóvenes, Julia, porque ya están mayorcitos. Mi nombre es María José L. Alejandra Miranda. Alonso G. Andrea G. Soy Camila D. Carla S. Irene L. Jessica C. Carla S. Mariana D. Francisco G. Isaías R. Ana Karen H. Soy Andrés Puelti. Andrea D. Dana C. Ana R. Betty S. Federico. Juliana F. Francisco G. Los movimientos sociales poquito a poco se fueron reprimiendo más fuertemente, la voz del pueblo se fue acallando, las extorsiones, los asesinatos, todo fue golpeando duramente al país. Cuando se va acabando el sexenio de este presidente de facto, Calderón, comienzan las nuevas campañas y sale una nueva imagen del viejo régimen, el priismo, el poder hegemónico. Y es hegemónico porque durante el panismo fueron los mismos tratos, fueron los mismos convenios, pero la gente, los estudiantes empezaron a despertar más. En una universidad privada como lo que es la Ibero, pues jamás imaginaría uno que hubiera tanta pluralidad de ideas. Yo que estoy ahí, jamás me imaginé lo que sucedió en las campañas presidenciales. Mal candidato de izquierda, muy bien recibido, que yo pensé que iba a ser todo lo contrario por las clases sociales que se encuentran ahí. Y quien yo pensé que iba a ser recibido con las puertas abiertas fue el candidato del partido homogénico, Peña Nieto. Voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Y que en el tema, lamentablemente, hubo incidentes que fueron debidamente sancionados y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder Judicial. Pero reitero, fue una acción determinada, que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. La gente de aquella universidad privada le empieza a reclamar que cómo puede responder sobre los actos que cometió en San Salvador Atenco. Pues el candidato en aquel tiempo no quería contestar, y al final, cuando la gente se empezó a enardecer, cuando la gente empezó a gritar, pues conteste lo que le estamos pidiendo, usa el pretexto que han usado todos los gobernadores autoritarios, todo el priismo de la historia del Estado de Derecho. Pues los estudiantes se prendieron más, los estudiantes se enojaron, le empezaron a reclamar. Eso fue adentro. Nosotros que estamos afuera, porque no alcanzaba la gente adentro del auditorio, pues igual nos empezamos a aprender, pues cómo, qué falta de respeto, cero dolencia a los asesinatos, a las mujeres violadas, a los encarcelados políticos inocentes. Pues tuvieron que sacar a este señor Peña Nieto, pues, rodeado de guarulas y todo el rollo, como si le fuéramos a hacer algo. Claro, los estudiantes no le iban a hacer nada, pero así funciona este rollo en el país.
opina de estas expresiones, candidato? No son genuinas todas, ¿eh? La cosa es que los medios de comunicación, los heraldos del país, como es el Heraldo de Chihuahua, el Sol de Acapulco, todo ese rollo, todos sacaron en primera plana. Una gran mentira. Éxito de Peña Nieto en la Ibero, a pesar de boicot orquestado. Para empezar, nada fue orquestado, nada fue planeado. No hubo un éxito, fue un fracaso total. Se tuvo que esconder en el baño un rato y luego tuvo que irse por la puerta podríamos decir, la puerta trasera. No es una puerta trasera, pero no la puerta por donde entró. Entonces al ver las noticias, pues, se enardeció la gente, ¿no? Pues ¿cómo? Una mentira vida a nuestros ojos, enfrente de nosotros, nuestras narices. Claro que en un país donde los medios de comunicación están controlados por una élite minoritaria, oligárquica, derechista, que es el poder mayor, siempre se han dedicado a manipular, a transvigerar las noticias, a educar al pueblo a su modo, hasta en las telenovelas estas. Entonces de ahí surgieron 131 chavalos. Estimados Joaquín Caldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, Así como medios de comunicación de dudosa neutralidad. Usamos su derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes del Ibero. No acarreados, no porros. Y nadie nos entrenó para nada. Y nadie nos entrenó para nada. Y nadie nos entrenó para nada. Realmente había mucha falsedad en la información y nos reunimos y dijimos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces un amigo, Rodrigo Nivo, fue el que llegó y dijo, vamos a hacer un video enseñando las credenciales, diciendo que sí somos estudiantes del Ibero y que estuvimos presentes, ¿no? Y él empezó a recolectar, hizo una convocatoria, empezaron a llegar muchos videos y cuando llegó el límite del día, que era para el lunes, cortó los videos, pero en realidad le llegaron como unos 200 y cacho videos, no 131. Y lo armó, lo subió y nunca pensamos que iba a ser el impacto que causó. Porque sí, en realidad no, lo que queríamos hacer es decirles como, si van a sacar la información, sáquenla bien. No, o sea, no la oculten y no digan mentiras. Porque sabemos, o sea, somos estudiantes del Ibero, ¿no? No somos ni porros ni acarreados y lo podemos comprobar. Y lo hicimos de esa manera. Hola, soy Jonathan Hernández, artista plástico y estudiante de la carrera de Comunicación y Cultura en la Universidad UACM. Yo soy el 132. Estábamos reunidos en una cafetería frente al Monumento a la Revolución, un grupo de amigos que frecuentábamos ese espacio, y fue al día siguiente de los hechos acontecidos en la Universidad Iberoamericana, donde repudian la presencia de Enrique Peña Nieto. Y bueno, entonces nosotros nos vemos preocupados porque este suceso que había aprendido mucho quede como un hecho aislado de protesta estudiantil que no permee en la sociedad. Y entonces es cuando buscamos la manera de fortalecerlo a través de un ideal, de un principio, de un nombre que identificara a cualquier ciudadano con este grupo de estudiantes molestos. En un inicio habíamos pensado que era Yo soy el 132, incluso grabamos videos fuera de la cafetería el mismo día que se nos ocurre la idea. Acudimos al Monumento a la Revolución, estaba ahí Jonathan, Saúl, Leonardo, y entonces el principio era, pues yo puedo ser estudiante, puedo ser joven o no, puedo ser ama de casa, pero yo también estoy con esa causa porque a mí también me preocupa que regrese un grupo de potentados autoritarios. Entonces yo apoyo este movimiento que sale a las calles y yo soy parte de ellos y por eso yo soy el 132. Pero después nos dábamos cuenta que había un conflicto de género. ¿Por qué ponerle género a yo soy el 132? Puede ser yo soy 132. Entonces era mucho más incluyente y para el tema de las redes sociales resultaba mucho más práctico utilizarlo como un hashtag.
Soy Temístocles Villanueva, soy cineasta y activista LGBT. Yo soy el 132. Yo les envié este video y una amiga, Citlali estudia en la Facultad de Ciencia Política de la UNAM, y ella es la primera persona en subir el video a YouTube. Incluso se puede revisar la búsqueda y por la fecha y el horario en el que se subió, que ella es la primera persona que sube un video diciendo que es joven, que es estudiante y que también está en favor de un movimiento estudiantil que busque la democratización de los medios de comunicación, que defiende los derechos humanos y que le preocupa el regreso del PRI al poder. Hermanos universitarios de todo el país, es penoso encontrar hoy a nuestro México siendo manipulado por los principales medios de comunicación. Hace apenas unos días, Enrique Peña Nieto, Pedro Joaquín Caldwell y algunos medios de comunicación sumaron la gota que derramó el vaso en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Este próximo viernes 18 de mayo, a las 11 a.m., estudiantes del Ibero, de la Anáhuac, del ITAM y del Tecnológico Monterrey, que estaremos fuera de las instalaciones de cada universidad formando cadenas humanas en orden, con paz y con verdad. Este próximo viernes 18 es solo un primer paso para organizarnos como estudiantes y así replicar este mismo movimiento en todo el país el próximo miércoles 23 de mayo, con más fuerza, con más organización, pero sobre todo unidos como mexicanos, como hermanos. Este movimiento no representa a las instituciones universitarias. Este movimiento no representa a ningún partido político o candidato en particular. Representa únicamente a aquellos jóvenes que concuerden con esta idea. Este movimiento es de todos. Junto con otros compañeros de dos del ITAM y dos de la Anáhuac, se les propone a la gente del Ibero que se sumen a otro movimiento que se llame Yo Soy 132, con esta lógica relación al 131. El 132 viene a ser un gesto de apoyo en el cual ya todo mundo es 132, ¿no? Lo que quieren decir con esto es que son gente que tiene pensamientos originales, gente que está dispuesta a hablar, que no quiere que le tapen la boca, que no quiere que distorsionen la verdad y que tiene muchas propuestas para su país, ¿no? No somos uno, no somos 100, esa mentira, cuéntanos bien. Televisa, Televisa, idiotiza, Televisa, idiotiza, libertad, expresión, libertad, estudiantes informados, jamás manipulados. ¡No a la represión! ¡No a la represión! Los jóvenes somos uno solo este día y los jóvenes a partir de hoy vamos a seguir siendo el México unido para poder cambiar a nuestro país, para poder dar un México mejor a nosotros, a nuestros padres y a nuestros hijos. Ese es el objetivo, no solo que se plantea, el objetivo que se va a cumplir. Vamos para adelante, todo esto va a salir correctamente, lo estamos haciendo en orden, lo estamos haciendo bien y México va a cambiar a través de este movimiento. Es un movimiento histórico. No somos uno, no somos 10. ¡Prensa vendida! ¡Cuéntanos bien! ¡México! 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 Las universidades públicas también están con ustedes. No podemos permitir nuevamente que los medios se unan en contra del pueblo de México. No somos acarreados, Unidos. No somos acarreados. No somos porros. Ni la UNAM, ni la Ibero, ni las escuelas públicas y privadas forman parte de esos movimientos nefastos. Somos ciudadanos libres que luchamos por un mejor país. Es hora de que las universidades públicas y privadas nos unamos para mejorar las condiciones de este país que se encuentran cuarteadas por el PAN y el PRI y demás movimientos. La primera reunión interuniversitaria es esa misma tarde, es el sábado 19 de mayo a las 6 de la tarde en el Parque México. Asisten compañeros de las principales universidades privadas y asistimos a algunos de las públicas porque todavía no nos terminamos de articular. Asiste Anáhuac, La Salle, ITAM, Tecnológico, diferentes campus del Tecnológico, la Iberoamericana, por supuesto, el ITAM ya lo mencioné, fundamentalmente, y bueno, de las públicas, la UAM, la UNAM, de la UNAM, Ciencias Políticas y Derecho. El propósito era generar una organización interuniversitaria, que en México desde mucho tiempo atrás no había existido. Quizá el último referente fue el de 1971, el Consejo Coordinador de Comités de Lucha. Entonces,
En esa reunión se decía hacer una organización interuniversitaria y ampliar el movimiento, que hasta ese momento únicamente se había restringido a la Universidad Iberoamericana. En la reunión hacemos una breve presentación de cómo se estaba viviendo el movimiento o el impacto que ya había generado en las diferentes escuelas. Discutimos el balance de la movilización que se había hecho y iniciamos una discusión muy larga, lo recuerdo, muy larga y difícil, sobre cuál iba a ser el primer eje articulador del movimiento, que era la democratización de los medios de comunicación. Al inicio había compañeros que no decían democratización, únicamente decían democracia en los medios o mayor transparencia, así como que regular. Y luego a otros compañeros meten la discusión de que es necesario democratizar los medios, es decir, que exista una reforma que no solamente se habla en la situación privada, sino también al aspecto social, público, etc. Hoy, los jóvenes de México hemos encendido una luz en la vida pública del país. Asumamos este momento histórico con valentía, responsabilidad e integridad. No esperemos más. No callemos más. Unámonos. Organicémonos. México nos necesita. No hay ciudadanía sin libertad de expresión. Por ello, mostramos nuestra más firme solidaridad con todos aquellos que han visto acalladas sus voces y con las causas que defienden los movimientos sociales en pro de la justicia. Nos unimos a la voz de el movimiento en contra de Enrique Peña Nieto, el pueblo de Atenco, los familiares de las víctimas de feminicidios, las manifestaciones estudiantiles y juveniles a lo largo y ancho del país que han sido reprimidas, los pueblos indígenas en resistencia, los periodistas alcanzados por la violencia, los trabajadores, obreros y campesinos silenciados y explotados, y la diversidad sexual acallada por el oscurantismo. Por una democracia auténtica, yo soy 132. El Estado ha contado ya su historia. El silencio nos quiere dotar de olvido. Ese silencio hoy lo rompemos para recuperar la historia, nuestra historia. México, tus hijos te estamos diciendo esto. Sí, compañeros, el movimiento 132 somos nosotros. Somos la demostración de la indignación y la rabia de los niños muertos en la guardería ABC. Somos Wirikuta. Somos Terán en Michoacán. Somos Sonora. Somos los rarámuris muertos. Somos la indignación ante la vital fuerza del Estado. Somos la indignación ante la guerra contra el narcotráfico y sus bandas de Estado muertos. Toda esta historia somos nosotros. Justicia pedimos, porque este es nuestro movimiento y vamos a luchar por ella hasta que sea justicia. Toda esta historia hoy la reivindicamos y la revivimos. La revivimos en el vendaval de este movimiento. Hoy decidimos y decimos ser 132, ser historia y ser la conciencia mexicana. No olvidamos y gritaremos desde nuestra conciencia, hoy y siempre, somos 132. Es la primera vez en la que se reúne una masa muy considerable, de hecho eran 9,000 personas aproximadamente, en la que nos reunimos a discutir el proyecto, a discutir el futuro, a discutir incluso los porqués, el pasado, de qué es lo que estamos haciendo aquí, cuáles son las razones, ¿no? Y bueno, habiendo tanta multitud, hay una polaridad enorme, hay un mosaico entero de propuestas, y empezamos a analizar que tenemos una agenda muy amplia que empieza a abarcar política, economía, educación, salud, etc. Y nos topamos por otro lado con otro problema, que es que tenemos las elecciones del 1 de julio ya en puerta. Entonces decidimos acotar los temas, y en ese momento, acotar los temas a los que son más próximos, como los más urgentes, y en ese momento, ya con prioridades en mano, empezamos a fijar posturas políticas en las cuales no estamos a favor del voto nulo,
otra postura en la cual refrendamos que vamos por la democratización de los medios, en el sentido en la que le entendemos de ciertas maneras, hacemos nuestro pliego petitorio, hacemos nuestros estatutos, hablamos ¿de qué más te puedo platicar? Bueno, de miles de estrategias, de planes a corto plazo, aún antes de las mismas elecciones, como es realización de algunos conciertos, otras manifestaciones, campañas en redes, otras discusiones, foros, votaciones, expansión del movimiento, articulación del mismo, bueno, una cantidad de cosas enorme, recopilar todas las propuestas que empiezan a llegar de todo lo largo y ancho del país y meternos en el problema y en el ejercicio político de hacer de tantas inquietudes poder llegar a acciones concretas que nos llevan a un lugar común, ¿no? Y bueno, fue una cuestión muy interesante y no fue esa fue la primera vez, sigue sucediendo. Con el impacto en los medios sí pensamos que iba a generar un impacto más amplio, pero tampoco teníamos idea del grado que iba a llegar, el nivel de convocatoria que iba a despuntar. De tal manera que el miércoles 23, cuando nosotros llegamos a la Estela de la Luz, ya con la idea de que iba a ser un intercambio de libros, los compañeros se quedan sorprendidos de que hay más de 15,000 estudiantes reunidos. Es un impacto para todos, incluso para los organizadores. Yo recuerdo que había compañeros que están instalando el sonido, están preparando el discurso que ya se había acordado previamente sobre la democratización de los medios y pues evidentemente es una sorpresa, a tal grado que la manifestación rebasa a la organización y espontáneamente decide marchar sobre Reforma hacia el Zócalo y hacia Televisa Chapultepec, espontáneamente. Y en ese momento para muchos nos quedó claro que iba a ser el inicio de un movimiento más grande. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Pues venía una marcha que se divide con las marchas que se empezaron a dar de anti-Peña Nieto. Pero venía esta marcha que era ya del 132, que se trata de deslindar un poco del movimiento, o sea, de las marchas anti-Peña Nieto, perdón. Y pues digo, creo que ahí empezamos a hacer llamadas, empezamos a vincularnos más los músicos, de oigan, pues a veces saben que va a haber una marcha, estaría bueno sumarnos a la marcha para hacernos, o sea, visibles, que realmente los estamos apoyando y que no nada más es el mensaje vía Twitter, sino ya el mensaje real, o sea, pues estamos aquí. Y pues así fue. Natalia brindó su casa, yo fui a comprar un rollo de papel craft, otros chicos les pedimos de otras bandas, de Candy, de Ventilader, Niña Dios, Carmen Ruiz, que es Carla Morrison, la corista de Carla Morrison, Mariel, muchos músicos pues, acudieron al llamado en casa de Natalia o en el estudio de Natalia. Empezamos ahí a hacer nuestras pancartas y salimos de casa de Natalia pues, un contingente pues, como yo creo que 100 músicos más o menos, estar apoyando. Al final pues sí logramos estar con el contingente, por algún momento íbamos al frente, y pues creo que era piel chinita para todos nosotros porque pues, estábamos apoyando realmente a los chicos que habían de alguna manera sacudido pues, el país, y pues, estábamos siendo parte como jóvenes también y alzando la voz, más allá de ser músicos, pues como jóvenes
demostrando que pues ahí estábamos y que podíamos estar juntos, estudiantes de escuelas particulares, estudiantes de escuelas públicas, músicos, llámense del género que fuera. Creo que era algo muy plural y algo muy con la misma sociedad civil que se empezó a sumar. Entonces creo que eso fue lo que pasó, y al estar con el contingente pues ya no éramos músicos, éramos pues, gente marchando, expresando pues, de cierta manera el repudio a lo que estaba pasando, de pues, la imposición que se veía venir y que pues, realmente pasó. Pero pues bueno, creo que a todos nosotros nos dejó como marcados, nos quitó un peso de encima, menos al saber que pudimos manifestarnos y apoyarnos entre todos y apoyar a los estudiantes. Lo que no habíamos hecho nada, no nos habíamos manifestado en ningún sentido, no habíamos expresado pues, nada de lo que sentíamos, de lo que pensábamos. Pues creo que fue el momento idóneo, porque pues era hacerlo o dejar que pasara el tiempo y el día de mañana pues quedarnos como, mira, esos nunca hicieron nada. El movimiento Yo Soy 132 es prueba de que existe una conciencia histórica colectiva. Expresa la acumulación de los acontecimientos que nunca debieron haber sido tolerados. Somos hijos de un nuevo México que grita, ya basta, nunca más. Este movimiento se nutre de los lazos de solidaridad entre compañeros, de igualdad entre ciudadanos, de fraternidad entre hermanos. De confianza entre colegas, de amor entre camaradas, de respeto entre seres humanos. A partir de estas raíces crece y seguirá creciendo. Preferimos marchar que marcharnos. Preferimos el internet y su intento. Así nace Yo Soy 132. Mr. Ricky Shakes, Rodríguez, to Moreno. Bueno, el movimiento Yo Soy 132 asegura que en el partido entre México y Guyana, que tuvo lugar el pasado viernes en el Azteca, 11 estudiantes que protestaron en contra de Peña Nieto tuvieron que ser hospitalizados por lesiones. En la red están circulando varios videos en donde se observa cómo personas con ropa bordada con logotipos del candidato de la coalición Compromiso por México agreden a los estudiantes. En aquella ocasión había un partido de la selección mexicana y el movimiento convocó a asistir a ese partido para que de ahí se tuviera un poco de presencia en los medios que televisaran ese evento. Y un grupo de integrantes del movimiento Yo Soy 132 pudieron ingresar al Estadio Azteca, considerando que pues, es un inmueble que es propiedad de Televisa y la televisora pues, más importante que iba a transmitir ese partido obviamente también era Televisa. Ingresó un grupo de integrantes con una gran manta en forma de una playera de la selección mexicana con la leyenda de Yo Soy 132, pero a su vez se sabía que parte del partido, bueno, del PRI, había también convocado a sus militantes a asistir a ese partido apoyándolos con transporte, con comida, con demás cosas, con la entrada al evento. Y pues bueno, ¿no? Obviamente llegaron muchísimos camiones con simpatizantes del PRI para contrarrestar un poco ¿cómo se le llamará? Contrarrestar un poco la presencia del movimiento, ¿no? Porque el movimiento tenía bien claro por la convocatoria que era nada más anunciar como que la presencia del movimiento, hacer ver que hacer presencia en esos medios que nos tenían como con un cerco muy fuerte. A cierto punto pues se logró lo que se quería, que era tener como que un poco de presencia en ese evento que era muy importante en ese entonces, y pues bueno, ver también como que la relación de fuerzas que pudiera tener el PRI en contra de nosotros, ¿no? ¡México! ¡Sí, PRI! Y Jalapa, Veracruz, en donde un hombre amagó con una pistola a los manifestantes. Pero está chido, somos varios. Yo los exhorto, les invito a que tomando todo este rollo. Pues fue mucho. Primero en Coacalco era un rollo. El movimiento no surgió a la par que aquí en el DF. Tardó yo creo que hasta 1 o 2 meses en empezar a generarse.
Pero el problema es que en Coacalco no hay la misma comunicación que aquí. Bueno, la misma movilidad. Entonces se hacían asambleas pero con muy poca gente. Se hacían volanteos con muy poca gente, intimidando al gobierno. Había mucho este tipo de cosas. Entonces pensamos que la única forma de poder hacer algo que se viera de alguna forma contundente en el Estado de México era la apertura de las casetas. Nos abrazamos del artículo 39 constitucional que habla de libre tránsito. Entonces, pues sabemos bien que las casetas desde tiempos memorables y las carreteras pues ni siquiera las hacían antes, o no sé, en fin, que siempre ha sido un abuso y un negocio de las oligarquías. Todo esto de las carreteras privadas, por así decirlo. Entonces, no recuerdo bien la fecha, pero hicimos una convocatoria por Facebook que a lo mucho alcanzaba a las 100 personas. Obviamente nunca van las personas que dicen, entonces nosotros pues, esperamos bien poquita gente. De hecho, un día antes en la noche estábamos planeando mejor no hacerlo porque era riesgoso. En el sentido de que si no había tanta presencia de personas no podíamos como llamar la atención y probablemente podríamos correr algún riesgo. Pero pues decidimos hacerlos, la asamblea del 132 de Coacalco junto con la de Ecatepec. La de Ecatepec era como de unos 50, 60 militantes reales y la de Coacalco era como de 20. Pues nos juntamos ese día, nos vimos en la unidad de héroes de Ecatepec, me parece, que está aledaña a la carretera. Nos juntamos, pero cuando nos dimos cuenta ya éramos más de 100, éramos como 150. Entonces esto de alguna forma nos dio valor y pues fue organizado en el sentido de que se dijo muy bien a la gente que no incurriera en violencia, que no se agrediera a las personas que trabajaban ahí, en el inmueble, es decir, en la caseta. Y pues se llegó al acuerdo de que nada más teníamos que estar por un periodo de tiempo, que previamente nos habían avisado por parte de la Policía Estatal. Entonces llegamos al acuerdo de que se tenían que respetar esas normas, que de alguna forma nos estaban permitiendo hacer la expresión y que nos acataríamos a eso para no poner en riesgo a nadie. Así lo hicimos, nos fuimos hacia las casetas, las personas que estaban cobrando se encerraron en las casetas, les dijimos que íbamos a levantar las plumas, inclusive algunos de ellos nos indicaban cómo hacerlo sin poderlas dañar y comenzamos a dejar que el peaje fuera libre. Pues en lo personal yo recibí acoso de gente, empecé a recibir algunas llamadas de que le bajara de huevos y que dejara de hacer las tonterías ahí, porque ahí no se hacían esas cosas, con palabras así. Eso fue lo más duro que yo llegué a pasar. De ahí en fuera, pues algunas veces cuando estábamos volanteando los policías nos trataban de llevar a la cárcel y cosas así, pero vaya, ya era como hasta gracioso para nosotros de alguna forma, ya no era algo que nos intimidara. De vista de la importancia de artistas aliados en el 132 es que, digamos, probablemente la mayoría de nosotros nunca había estado en una asamblea, ¿no? Probablemente alguno nunca había estado ni siquiera en una marcha, pero todos querían participar, ¿no? Y creo que la aportación de artistas aliados justamente fue que tuvo una iniciativa mucho más lúdica, mucho más de juego, mucho más de expresar, digamos, los sentimientos de esta juventud que estaba saliendo quizá por primera vez a la calle, ¿no? Me acuerdo muchísimo de una de las marchas en donde se hizo un barco gigantesco, en donde estaban, ¿no? Estaban todas las escuelas y era un barco que se construía, que se transformaba en un escenario para teatro, para circo, para danza, para etcétera. Digamos, también todo el trabajo audiovisual que se hizo, que le dio una identidad también al movimiento, ¿no? Porque al principio era un poco como ecléctico, un poco raro lo que se proyectaba del movimiento y los videos que se estaban haciendo, y creo que hubo de parte del colectivo de cine que estuvo dentro de Artistas Aliados, hubo una aportación muy importante que fue darle una cierta identidad audiovisual al movimiento. Hay diferentes escuelas políticas, por así decirlo, ¿no? Que ya están muy marcadas, que unas que venían de la UNAM, otras que venían de tal, etcétera. Como que de alguna manera Artistas Aliados tuvo que inventarse un poquito a sí mismo, ¿no? Y ahí jugaron muchísimo, sobre todo en la gráfica, ¿no? Los compañeros de la Esmeralda, la gente de diseñadores, la gente de la ENAP,
la gente de todos lados, ¿no? La marcha del 30 de junio, que fue un día para salvar a México, así se llamaba ese día, ¿no? O sea, porque fue, digamos, fue la culminación de una campaña final que se llamó 6 días para salvar a México, ¿no? Entonces, un poquito como de background acerca de este asunto fue... El 132 en ese momento yo creo que estaba en sus momentos más fuertes, ¿no? Digamos, como en cuestión de fuerza y en cuestión como de organizativa, presencia, ¿no? de presencia, sobre todo en los estados ya se sentía muchísimo, ¿no? Yo creo que el 30 de junio justamente era donde se sentía más presencia de los estados. Pero también, al mismo tiempo, y creo que naturalmente, un movimiento tan grande que aglutinaba tantas cosas y se empezaba a convertir en algo que ya no era solamente estudiantil, ¿no? Naturalmente empezó a haber como diferencias al interior, ¿no? Ya habían diferencias al interior. Y pasaba, digamos, que a pesar de que estaban súper próximas ya las elecciones, no había algo que todavía terminara de aglutinar a todo el movimiento, ¿no? Como que lograra unificarlo. Y creo que quizá por única vez se vio que marcharon los papás de los 132 con los 132, con los abuelitos de los 132, con Atenco, con no sé cuántos maestros y algunos sindicatos creo que hubo también, ¿no? Y los contingentes del 132, ¿no? Creo que lo sintetiza muy bien el video que hicieron los compañeros de artistas aliados, que hablaba justamente de la resistencia, ¿no? Digamos, de que este era un paso, sí, para evitar la imposición, porque todavía creíamos que se podía evitar la imposición, pero era el primer paso para que todos cerráramos filas, para que todos estuviéramos juntos, para que todos siguiéramos adelante como sociedad y unificados, ¿no? Para lo que siguiera, ¿no? Digamos, a pesar de que muchos sabíamos que era muy poco probable que evitáramos que Peña Nieto llegara, creíamos que sí era posible, y si no era posible creíamos que esta demostración de unión, ¿no? de una coalición ciudadana, ¿no? Con los sectores diferentes, demostraba que sí se podía seguir adelante, ¿no? O sea, que más adelante íbamos a seguir todos juntos, unidos, trabajando, organizados, esto, aquello, y justo era lo que se decía, ¿no? Unidad, resistencia. Seguimos adelante, seguimos juntos, seguimos ardiendo. Y al menos en ese momento fue eso, esperanza, ¿no? Simple y sencillamente la esperanza de que se podía. Una elección limpia es aquella en la que los candidatos contienden en igualdad de condiciones, económicas, mediáticas y políticas, donde no hay violencia, agresiones en tu contra ni compra del voto. No te obligan a votar por un candidato en particular y los votos son contados de forma transparente, respetando la decisión de la mayoría. Cualquiera de estas anomalías son consideradas delitos electorales y causan la impugnación de una elección. Después del resultado de las elecciones, en julio, y todo el proceso que se llevó a cabo mediante la Comisión de Vigilancia para detectar como delitos, detectar irregularidades electorales, el movimiento en un principio, al inicio de esa investigación, se encontró un poco disipado, y todo esto por la misma carga y los choques y las tensiones que generó pues, los resultados mismos de las elecciones. Cuando llegamos a una marcha fúnebre, llegamos con diferentes sentimientos, un encuentro de sentimientos, ¿no? Unos era un poco de tristeza, un poco de desesperanza, pero ante lo sucedido, pero también con algo de energía renovada, con una nueva visión y una nueva perspectiva de lo que queríamos como movimiento. A pesar de que muchas asambleas empezaron
a separarse o empezaron a desaparecer dentro del mismo 132. Creo que fue un punto en el cual el 132 volvió a tener como un eje central que pudo haber generado un mayor despliegue de todo lo que queríamos como movimiento. La marcha fúnebre fue una de las más largas que he recorrido, que hemos recorrido creo como movimiento. Fueron más de 10 kilómetros y durante 2 horas estuvimos marchando. La marcha fúnebre tenía la intención como dar a conocer que la democracia, que ya no es posible vivir en una democracia simulada, ¿no? Y por eso se llevaba como un ataúd y por eso se llevaban los colores negros o ese sentimiento. Pero a la vez que llegamos al tribunal electoral, salimos de CEU y en el tribunal electoral llevamos a cabo el sepulcro, ¿no?, de esta democracia simulada y el inicio de una nueva etapa del movimiento 132, ¿no? Un nuevo plan político, un nuevo plan de lucha que no iba a ser sencillo, ¿no?, y que tampoco no iba a tomar tiempo, ya no iba a estar sobre una coyuntura, sino era cómo podemos transformar un país que sea más justo, que sea más equitativo, que sea más libre. Y esto, pues, por supuesto, se tenía que empezar a trabajar desde lo más básico, ¿no?, desde raíz, ¿no?, desde flor de tierra. Teníamos que empezar a trabajar y ahí se da a conocer, ¿no?, que inicia una nueva etapa para el movimiento 132. Durante la marcha, pues mucha ciudadanía empezó como a integrarse al contingente. Fue un contingente muy grande. Me acuerdo que cuando llegábamos al tribunal electoral había muchos policías, era una cosa, estaba totalmente cercado el tribunal electoral, las calles aledañas, y sin embargo pudimos como acceder, ¿no? Había varios sentimientos encontrados en la marcha, sentimientos de tristeza, sentimiento como de derrota, pero también había como una energía que es nueva, que estaba como emergiendo, ¿no? Y que esto permitía como vislumbrar de que era posible otra vez transformar la vida política del país, ¿no? Y más que nada como hacernos nosotros de la política misma, ¿no? Y ya no dejarla a ciertos sectores que siempre habían conservado o habían tenido la política en sus manos. Y también la marcha tenía como objetivo darle conocimiento a la ciudadanía que era necesario hacer activa la política misma desde sus posiciones, ¿no? Durante la marcha, por cierto, sucedieron algunos acontecimientos de violencia, ¿no? Pero estos acontecimientos de violencia fue de un pequeño sector. Me acuerdo que se puso el ambiente muy tenso porque estábamos proyectando los videos y algunos no estaban de acuerdo en que siguiéramos con esta pasividad, ¿no? De hecho, a veces yo estaba participando junto con el colectivo Artistas Aliados y creímos que presentar los videos donde aparecen algunos acontecimientos de los gobiernos priistas como Carlos Salinas de Gortari habían hecho que la banda se pusiera un poco violenta, ¿no? O exacerbar como esos sentimientos y sacarlos y ya no poderlos contener, ¿no? Pero fue un pequeño sector que empezó como a tirar petardos a los policías federales y entonces los federales empezaron como a reagruparse y todo fue una cuestión, los gritos empezaron también a escucharse, había niños, había abuelitas, había todo tipo de ciudadanía y empezó a sentirse un poquito de miedo, ¿no? Un poquito de tensión que solo duró unos 10 minutos y se pudo tranquilizar. Pero a partir de eso también se decidió como finalizar el evento, ¿no?, en el tribunal electoral, porque ya era muy tarde y también porque teníamos miedo de que pudiera suceder otra cosa, ¿no?, que nos saliera ahora sí de las manos y que ya no pudiéramos nosotros limitar. El movimiento también se encuentra en una crisis antes del 1 de diciembre porque ya se habían marcado cotes de poder, no solamente desde las comisiones, también desde las mesas de trabajo que se formaron y también desde personajes muy específicos del movimiento, ¿no? Se empezaron a ver, digamos que daban entrevistas o daban declaraciones así públicos y súper masivos que no eran acuerdos precisamente del movimiento y nos genera un conflicto también el movimiento con la sociedad en general porque se empieza a crear una cosa de desinformación, se empieza
se empiezan a generar como bloques dentro del movimiento, ¿no? Los que están de acuerdo nos sentamos todos juntos y los que están de acuerdo en otra cosa todos juntos y entonces vamos a discutir sobre lo mismo. Entonces, en este ambiente es como llegamos al 1 de diciembre, sin acuerdos claros, ya con cotes de poder, ya con figuras públicas del movimiento. El movimiento en realidad nunca tuvo un vocero, jamás, nunca, ni un representante general, porque trataba de ser un movimiento democrático, un movimiento amplio, pero esto se vio meramente frustrado por este tipo de situaciones. Así llegamos al 1 de diciembre, sin un acuerdo claro, sobre todo también porque ya veníamos de muchas asambleas donde se discutían cosas, se votaban, se ganaba y los que no estaban de acuerdo no tenían la madurez política de asumir ese acuerdo. Era como, no pasó lo que yo quería, pues entonces yo voy a hacer lo que yo quiero con los que yo estoy de acuerdo. El movimiento empieza a tener fracturas en ese momento, en el momento en que no tenemos la capacidad de argumentar lo suficiente a nuestras propuestas, no tenemos la madurez de aceptar o de asumir los acuerdos y tampoco teníamos la unidad que en un principio se manejó. En algo que se especuló profundamente de que esto se pudiera dar, pero satisfactoriamente para la democracia mexicana, con todas las imperfecciones e inconformidades que puede haber, se permite esto que también habla de una alta civilidad política y yo creo que no se puede soslayar de parte del Poder Legislativo. Invito a los presentes a ponerse de pie y al señor Presidente de la República a rendir su protesta. El 1 de diciembre me parece que se ven manifiestas todas las posturas, se ve también manifiesta toda la frustración de los jóvenes, no solo de los jóvenes, ¿no? También de la ciudadanía en general, pero principalmente de este sector estudiantil universitario, ¿no? El problema es que justo no llegamos con un acuerdo claro al 1 de diciembre, porque a nivel nacional era muy difícil convocarlo como una acción a nivel nacional, porque era algo que iba a acontecer aquí en el Distrito Federal, ¿no? Entonces tuvimos una asamblea metropolitana que se dio en la acampada que estaba ocupando el Monumento a la Revolución, y ahí, bueno, en una serie de vaivenes se llegó al acuerdo de que nos íbamos a reunir a las 4 de la mañana como contingente 132 para de ahí partir salir en marcha hacia el Congreso, ¿no? La cuestión es que hubo una parte importante del movimiento a la que no le pareció y hacen una segunda convocatoria para las 7 de la mañana salían de Moctezuma. Entonces, y traían una dinámica diferente, ¿no? También en una asamblea anterior a esta asamblea metropolitana que se dio en el Monumento, la asamblea anterior nacional fue en Veracruz, Jalapa, Veracruz. Y ahí se había acordado que íbamos a respetar las formas de lucha. Esto es muy ambiguo, porque ¿qué implica respetar las formas de lucha? Nunca se especificó si era secundarlas, respaldarlas, seguir esa dinámica o simplemente ser un observador pasivo y no meterte porque, bueno, estoy respetando eso. ¿Qué es respetar la forma de lucha? ¿No? Que ser el acuerdo bajo el que partimos de Acampada Revolución y no estaba muy claro, ¿no? Entonces eso empieza a ser el eje de los problemas. Entonces cuando llegamos también hay que tomar en cuenta que por supuesto había compañeros que iban en una dinámica de ya una completa frustración, un enojo de no ser escuchados, de tratar de dar una lucha, digamos, un poco más tranquila, dar una lucha que se diera primero por el diálogo, pues, que se diera por una concientización, por una alfabetización política en la gente y que en conjunto pudiéramos generar un cambio. Eso era imposible. Ya teníamos muchas barreras, ¿no? Nos enfrentamos de entrada, por ejemplo, a la indiferencia de las personas, nos enfrentamos a una apatía, nos enfrentamos a la desinformación de los medios. Entonces, y también nos vemos como un movimiento limitado en ese sentido. Ahí me parece que es donde explota toda la frustración de muchos compañeros que empiezan a entrar en dinámicas violentas, ¿no? También me parece que hubo muchísima participación de infiltrados y eso es lo que nos da en la torre.
atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Esto, compañeros y compañeras, tiene que ser claro. El pueblo de México no está de acuerdo con este proceso fraudulento en el cual imponen a un presidente de la República. Estamos en la lógica de demostrar la conformidad del pueblo mexicano ante la imposición de Enrique Peña Nieto. Esta acción, camaradas, va encaminada en ese sentido y tenemos que hacerlo de manera organizada. Pues se vino el 1 de diciembre, hubo un sector que salió de la acampada Revolución a las 4 de la mañana que pues llegó muchísimo más temprano que varios contingentes a San Lázaro, ¿no? Confluyó con el magisterio y ante la sorpresa de que el magisterio no avanzaba, porque el magisterio esperaba que los jóvenes tomaran la iniciativa, bueno, pues se adelantó y en realidad no fue ese sector el que inició la represión, porque bueno, es algo que vale la pena apuntar. No fue un enfrentamiento, porque las condiciones militares no eran equitativas, ¿no? Era un porcentaje de población, ¿no? Entre ellos una gran mayoría estudiantil, ¿no? O juvenil, que yo calculo no debe haber pasado de los 2000, ¿no? A lo mucho, así, estudiando las filas, frente a un arsenal policíaco, ¿no? Un despliegue de las Fuerzas Armadas del Estado brutal y escandaloso, ¿no? Empezando con el cerco, ¿no? De kilómetros al Congreso, ¿no? Incluso a la zona centro de la ciudad, que empezó días antes, y después con, no sé, más de 25,000 policías, policía armada, militarizada además, ¿no? Elementos del Estado Mayor, había elementos del Ejército, además de lo que ya sabemos todo que fue muy criticado en los medios, pues grupos de choque, infiltrados y tal. Para mí, de entrada, eso hay que desmentirlo, porque ¿cuál enfrentamiento cuando en realidad las condiciones siempre fueron favorables para el gobierno, ¿no? En realidad, a mí me escandalizaba un montón el despliegue que habían hecho de las fuerzas de represión. Pero bueno, el punto es que va avanzando el contingente y empiezan los gases lacrimógenos. ¿Y qué haces? Pues reaccionas ante la represión, te empiezas a cubrir y pues empezaron a correr balas de goma, ¿no? Después hubo un sector que intentó contestar la represión, ¿no? Pero aun cuando se haya mostrado, ¿no? O haya imágenes donde se puede acusar a compañeros que lanzaron piedras, lanzaron bombas molotov o no sé, el armamento casero no se compara con el armamento del Estado, ¿no? En primer lugar, ni con las balas de goma, ¿no? O sea, tú le puedes tirar canicas a un policía y no se compara con que una bala de goma te pueda abrir el cráneo y exponer la masa encefálica, como le pasó al Cuy, ¿no? O no sé, es difícil que con una careta de plástico te entre una canica al ojo y te lo reviente, ¿no? Como con las balas de goma. Entonces, me parece que el discurso oficial fue bastante tendencioso. Regresa el PRI y regresa con todo, ¿no? Regresa estableciendo claramente cómo va a regir. Va a ser, se la sabe, o sea, el PRI moviendo política es increíble, sabe cómo callar a la gente, ¿no? Entonces, despliega toda su fuerza policíaca y además despliega provocadores para dar pie a que pudieran responder de forma violenta, ¿no? Contra los que nos estábamos manifestando en ese momento. Para mí fue una represión desatada, incluso el despliegue policial para indicar que pues hubo un cambio de gobierno, ¿no? O sea, regresa el PRI a Los Pinos, no sé, digamos, la correlación de fuerzas entre el gobierno y las masas un poco cambia brutalmente, ¿no? Y para mí la represión del 1 de diciembre era un castigo ejemplar, ¿no? Era decir, no nos importa, agarramos parejo con todo el peso de la ley, ¿no? Que para unas cosas es muy negligente, ¿no? Y muy corrupta, pero para otras cosas es muy efectiva, ¿no? Pues me parece que fue un golpe muy duro para el 132 porque casi se quiebra en una discusión que, te digo, para mí era un poco falsa, ¿no? En el tema de somos pacifistas o no somos pacifistas, pero cediendo totalmente a la discusión de seas pacifista o no, el Estado igual te reprime. Y también el movimiento se empieza a fracturar, me parece más en ese momento, porque no tuvimos la capacidad de ser unidos, de comprender que había muchísimas perspectivas y que lo que teníamos que hacer era discutirlo hasta el cansancio para alcanzar acuerdos en común.
olvidamos que teníamos metas en común. Olvidamos que los métodos pueden ser distintos, pero nuestro objetivo era el mismo. Y en ese momento me parece que ya no era hermanada la lucha. Y la fractura fue por los métodos y además porque nos dejamos guiar mucho por esto que tanto criticamos. Nos preocupaba lo que iba a salir en los noticiarios, nos preocupaba las declaraciones públicas, nos preocupaba la satanización que la sociedad iba a hacer hacia el movimiento. Y nunca nos preocupamos por decir qué vamos a decir nosotros a la sociedad. No qué va a decir Televisa de nosotros, ni TV Azteca, porque nos queda perfectamente claro lo que van a decir. O qué va a decir el Universal. Sabemos qué va a decir. ¿Cómo vamos a responder ante esos ataques mediáticos que tienen mucho peso en la sociedad? ¿Cómo vamos a llevar nosotros el mensaje verdadero de los estudiantes o de la gente que está en lucha, de la gente que está protestando por sus derechos? ¿Cómo lo vamos a llevar a las demás personas? Eso se nos olvidó y nos enfrascamos en una lucha muy interna que nos aisló del resto de los movimientos. La situación en la que se encuentra México exige que las y los jóvenes tomemos el presente en nuestras manos. Es momento de que luchemos por un cambio en nuestro país. Es momento de que pugnemos por un México más libre, más próspero y más justo. De tal suerte que la llegada de una reforma de telecomunicaciones esperanzó a muchísimos de la posibilidad de transformar el estado en el que se encuentra el sistema de medios de comunicación. Por su parte, el movimiento que surgió en mayo, ya de hace un año, estaba en una situación de ejercer presión para intentar hacer que la idea de democratizar los medios, que fue su leitmotiv durante todo este tiempo, pudiera, digamos, que cristalizarse en la materia legislativa. Sin embargo, como ya veremos en un momento, no se hizo del todo de la manera en que se había teorizado, que lo habíamos nosotros planteado desde hace un año. Lo primero es instaurar el tema como parte de la agenda nacional y como parte de la agenda política, que eso es un gran logro en vistas de que llevábamos años sin que esto pudiera estar en las cámaras legislativas sin que fuera una discusión pública. Ese es el primer gran triunfo. El segundo triunfo es visibilizar cosas que en algún momento quedaron opacadas, como la necesidad de radios y televisión comunitaria, medios de comunicación indígenas, etcétera, que era algo que estaba soslayando y por la presión de parte del movimiento se pudo posicionar de nuevo en la reforma en Cámara de Senadores y después cuando la revisó la Cámara de Diputados, que no logró, y eso me parece a mí lo más importante, no tanto que no lo haya logrado 132, sino que la propia forma en que están estructurados los medios de comunicación y el poder político impidió que haya una verdadera democratización de los medios de comunicación en el sentido en el cual no solo basta que haya mayor competencia y nuevos actores en el sector de telecomunicaciones, sino que es necesario que la ciudadanía sea partícipe no solo como audiencia, sino como productora, como emisora de información. Y eso hasta ahora todavía está muy difícil, sigue siendo muy difícil para un ciudadano normal ser parte de la información, no solo como audiencia, sino como emisor. Y eso habrá que dar una batalla para lograr que se permita en los medios de comunicación actuales. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de... Universitarios y jóvenes de México, este movimiento los convoca a organizarse, sumarse y hacer suyo este pliego petitorio por medio de todas las expresiones posibles, en especial utilizando su creatividad a través de la cultura. En este sentido, hacemos un llamado a todos los oprimidos a unirnos en una misma lucha por la libertad, por la justicia, por los sueños que compartimos y por el futuro que merecemos. Se llegó a politizar a gente que no tenía ni el menor interés de ser politizada, ¿no? Creo que en ese sentido el movimiento aportó muchísimo, aportó interés de a las personas, ¿no? Por cuestiones políticas, por cuestiones que interesan o deberían interesar socialmente, ¿no? Yo creo.
Pero así como muchas personas que no tenían ni idea de la política se interesaron, muchas otras se decepcionaron, y ni siquiera por cuestiones del movimiento, ¿no? Sino porque yo creo que la sociedad actualmente quiere respuestas rápidas, quiere ver resultados rápidos. Y en un sentido, si no lo tienen, se decepcionan. Es el proceso natural de algunos movimientos sociales, que es tener un inicio muy fuerte y después tratar de ejercer alguna incidencia en la vida pública del país. Y me parece que, digamos, el gran aporte del 132 fue priorizar o hacer parte del Estado público un tema que era inexistente hasta hace poco en el gran sector de la población, que es la democratización de los medios y la influencia que esos medios tienen en la vida política del país. Se logró insertar esta idea y se instauró un movimiento que tenía muchísimas demandas. Sin embargo, por varios motivos, por el ascenso del PRI, que desmoralizó a muchas personas, y también por la imposibilidad de crear un organismo democrático moderno, el movimiento se ha ido dispersando poco a poco, pero eso no es un fracaso, sino me parece que es un aliento en el sentido de que si no tenemos un organismo central fuerte, como se aspiró en algún momento, tenemos muchísimas personas que por su parte, que estando en el movimiento, han empezado a generar ideas personales, han tratado de organizarse de una cierta manera para incidir desde sus ámbitos en la vida pública, y creo que generó una sociedad, una juventud politizada que ahora, más consciente que antes, va a ser capaz de intentar ejercer presión sobre los poderes políticos, y creo que eso sí es una herencia grande del 132. Ahora el movimiento creo que se encuentra en el declive, ¿no? Sin embargo, esto no me parece una mirada pesimista, porque si bien el 132 como una estructura ya no funciona por las discusiones que se tienen, ya no funciona porque tenemos protagonistas en lucha permanente, ¿no? El movimiento ya no es de masas, ya es de unos cuantos, y de unos cuantos que estamos siempre y además de manera antagónica, ¿no? Entre nosotros. Entonces, ese es el problema de las izquierdas, ¿no? Que no hemos sabido conjugar nuestros esfuerzos para hacer uno solo grande, y tenemos muchos pequeños distribuidos, y entonces no funciona. El 132 también se enfrenta al problema de que tiene atrás un vacío de lucha muy grande. Hacía mucho tiempo que no se veía una organización estudiantil tan grande, una marcha de tantas personas con un mismo fin. Tenía mucho tiempo que eso no sucedía, y no tenemos la experiencia de cómo organizarnos, de cómo llevar las discusiones con mayor claridad, de cómo ser más concretos, de cómo aterrizar las ideas y sobre todo generar un plan de acción de esas ideas, ¿no? Las discusiones se nos iban en cosas anecdóticas, y al final, cuando decíamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer?, se acabó el tiempo de la asamblea, entonces lo vemos la que sigue. Y en la que sigue volvíamos a ser anecdóticos para recapitular el tiempo que habíamos perdido, y entonces cuando llegaba el momento de pensar qué vamos a hacer, se nos acabó el tiempo. Pensemos en la siguiente. Entonces me parece que muchas de las acciones a las que llamó el movimiento estaban desarticuladas porque las sacaban convocatorias independientes, que formaban parte del 132, pero no un acuerdo general, ¿no? Entonces, porque no teníamos esa experiencia. Lo que deja el 132 muy presente son nodos de comunicación y organización que no podemos perder. Cuando menos desde la Facultad de Ciencias Políticas hemos platicado mucho que, bueno, el 132 ya no está dando lo que tiene que dar, ¿no? Ya no está cumpliendo con el fin con el que surgió, por diversos problemas. Y como estudiantes nos damos cuenta que entonces hay que llamar a otro tipo de instancia, que es una organización estudiantil permanente. Y que sea de corte meramente estudiantil no nos aísla de la sociedad, sino que nos permite absorber nuestros problemas inmediatos para poder atender entonces problemas mucho más grandes, pero ya como una organización más estructurada. Ya tenemos ese sector al que no había llamado hace mucho tiempo. Tenemos esos nodos de organización. Y ahora, si bien no es a través de una convocatoria del 132, es a través de una convocatoria estudiantil. Un ejemplo claro es, la cosa más cercana que tenemos es la toma de rectoría que se dio por los compañeros de los SHs, y nos permitió convocarnos a asambleas grandísimas, como tenía muchísimo que no se veían en el auditorio Che de filosofía, ¿no? Y dar a discusiones más amplias, y ya tenemos discusiones más aterrizadas, no menos polarizadas, pero más aterrizadas, ¿no? Y tenemos contactos a nivel nacional, y eso es lo que hay que aprovechar. Entonces, llamemos a organizaciones no solamente de corte estudiantil, ¿no? Me parece que todos los sectores sociales tienen que llamar a una organización, pero ya tenemos esos nodos.
ya tenemos la experiencia, ¿no? Ya tenemos también la iniciativa, tenemos los contactos. Eso es lo que vamos a rescatar, a mí me parece, ahora de este movimiento. Y también la sociedad se lleva un mensaje muy claro, ¿no? Pues la juventud no es tan apática como pensaban. Y el gobierno también se lleva un mensaje muy claro. Nos damos cuenta de lo que pasa y ya no nos parece. Y no nos estamos dejando. Eso es lo que va a pasar. Por una democracia auténtica, yo soy 132. 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 Que vivan los estudiantes.